Pensar igual es fácil. Pensar distinto es necesario y entenderlo también. Venimos a contrastar ideas, incluso las que incomodan. Porque pensar distinto no debería de ser un problema. Debería ser el punto de partida. Yo soy Carla Ferreiro. Y yo soy George Medina. Y esto es Contraste RD. RD. Señores, nosotros tenemos desde hace varios años muchísimos temas que han sido de interés para toda la nación. Y en cada uno de ellos hemos presenciado cómo las personas han, por un lado, manifestado su interés, su posición y demás sobre ese tema. Pero por otro lado, también hemos notado que sobre otros temas que son igualmente importantes, ha habido una actitud pasiva. Y es por eso que en este momento yo entiendo oportuno que nosotros toquemos lo que viene siendo el activismo dominicano, pre-pandemia y post-pandemia. ¿Por qué todo un momento? Porque yo creo que, por lo menos en los últimos tiempos, el momento en el cual se pudo notar ese activismo o esa movilización ciudadana ante un tema que aquejaba a todo el mundo fue ante lo suscitado en febrero del 2020, con el tema de las elecciones fallidas, la Plaza de la Bandera y demás. Y es bueno contrastarlo con lo que vemos actualmente. ¿Qué ustedes opinan, mis amigos? Mira, para nosotros empezar hay que buscar un contraste de uno y el otro. Hay que evaluar los segmentos, como también la coyuntura de por qué ocurrió cierto evento con el evento A con el evento B. Claro. Vamos a empezar primero con el caso que tú pones de la Plaza de la Bandera, que fue febrero 2020, justamente después de la suspensión de las elecciones, que era como 15 de febrero. Correcto. El día 15 de febrero. Las elecciones municipales específicamente. Sí, las municipales. Sucede que en ese caso de esa suspensión de las elecciones vino por un tema también de una saturación, un hartazgo que había contra el partido oficialista, que al final esa suspensión de las elecciones, por la forma que se hizo de que las personas tuvieran un hartazgo más alto, Claro. que llegaron a demostrarlo a través de esas protestas en la Plaza de la Bandera, que en parte esas protestas en la Plaza de la Bandera pudo haber tenido su connotación política por el tema del proceso electoral que estaba en el medio, como también de muchos de los actores que estaban participando dentro de ese proceso, de esas protestas. Ese es un punto que pudiéramos evaluar. En el segundo, después de la pandemia, ¿qué sucede? Hay que decirlo, la Plaza de la Bandera creó como el precedente de las protestas en República Dominicana en esta época contemporánea. Y resulta que cuando hay como cierto nivel de indignación con algo, de una vez la gente hace como cierto revuelo, aunque sea en redes sociales. Claro. Y ha habido ocasiones de que ese revuelo se ha logrado dinamizar en persona. Te voy a poner un ejemplo. El caso Senasa. El caso Senasa es el mejor ejemplo. Para mí es como la contraparte más reciente que hay del caso de la Plaza de la Bandera. En ese tema de una protesta de cierto hartazgo e indignación de los dominicanos con alguna actuación de los políticos o de la sociedad en general, y que logran demostrarlo como de cierta manera, que puede ser difundiendo como cierto tipo de información, puede ser a través de protestas pacíficas en algunos lugares, como puede ser en el lugar del hecho, como también en algún lugar simbólico, Plaza de la Bandera, puede Sí, ser porque el ahora mismo no hay Palacio de Plaza de la Justicia. Bandera. Sí. Son algunos de los ejemplos que puedo dar por el momento. Claro. Pero yo considero, o sea, hay muchos temas de contexto en esas situaciones, en ambas situaciones, tanto esa situación de la Plaza de la Bandera como situaciones que se han dado post pandemia, pero sí es bueno reconocer, o sea, como ver, hay un antes y un después, evidentemente, porque pasamos de un mundo, o sea, estamos comparando un mundo donde la calle era el centro de pues, estas situaciones, de estas concentraciones, y ahora la pantalla se convirtió básicamente en una plaza pública. O sea, la persona y el lugar eran el centro de estas cosas, de estas reuniones, de estas organizaciones, de encuentros. La calle, la presencia era una parte muy importante. La presencia era el mensaje. O sea, el tiempo, el lugar donde tú estabas, eso era parte del mensaje y del compromiso que tú asumes con este tema que tú quieres, por el que estás luchando. Sin embargo, hoy en día, las plataformas digitales nos prestan un espacio donde podemos denunciar, donde podemos movilizar, donde podemos identificar ciertas cosas y aglomerarnos digitalmente.
Y el encierro, evidentemente el confinamiento, aceleró muchas cosas de la era digital, aceleró y consolidó las redes sociales como un espacio para esto, para movilizarse, para agruparse, para denunciar. Importantísimo esa parte de la denuncia, porque hoy en día cualquier ciudadano puede realizar una denuncia por redes sociales y en cuestión de horas se puede viralizar. Pero así mismo como se viraliza, así de rápido, así mismo se olvida la gente porque aparece otra causa por la cual moverse. Entonces, es importante ver cómo, cómo uno está como, no confundiendo, pero sí como ponemos como que el compromiso, le hemos quitado valor al compromiso en el sentido de que ahora entendemos que con darle repost a un artecito de alguna causa, ya estamos comprometidos con esa causa. Ya le di repost, le di like, le di mention, no sé qué, pero pasa. Ya le di par de swipes y ya yo apoyé porque yo estuve ahí, pero ya no asumimos un compromiso real con esas causas. Claro. Hay algunas que sí, que logran una aglomeración. Pero así me recuerdo yo, una muchacha, una influencer, que yo no recuerdo su nombre ahora, creo que apellido Charlate, no me acuerdo. Y ella hizo, como que tuvo una iniciativa de hacer una protesta acerca de algo. Y como que puso punto de encuentro, no sé qué. Y cuando ella fue, nadie fue. Y ella grabó su video y dijo, mira cómo yo hice este esfuerzo, mira cómo yo estoy velando por una causa que es importante, porque recuerdo en ese momento que era un tema importante en el momento. Yo ahora mismo no me acuerdo. Pero ella grabó su video y dijo, mira cómo nadie vino. Y muchas veces uno subestima esas cosas. En el sentido de que tú dices, sí, van a haber una protesta tal día, que si cuando le doy like lo comparto para que la gente vaya, pero a mí no me interesa ahí. Yo di que apoyo la causa, pero a mí no me interesa ahí. Entonces hemos creado un ecosistema en el que el apoyo por redes sociales, que tiene gran valor, porque así más gente sabe de lo que está pasando. Más gente, o sea, uno tiene mayor poder para poder denunciar cosas. O sea, hay cosas que antes la gente no se enteraba, no tenía ni la más remota idea. Y hoy en día hay causas que por haberse compartido en redes sociales, la realidad es muy distinta. Pero eso es una herramienta complementaria. No puede ser la vía principal. Exactamente. Mira, y con el tema de la Plaza de la Bandera, o con el tema de cómo se hacían las manifestaciones antes y después de la pandemia, yo creo que el tema de la Plaza de la Bandera no fue vamos a reunirnos en la Plaza de la Bandera. Me quedo con varios puntos de los que ustedes mencionaban. Primero, marcó un precedente. Eso le enseñó a los gobiernos, a los mandatarios, a los funcionarios, el poder que tiene el pueblo, el poder de decisión que tiene el pueblo. Por eso ustedes ven que desde que se habla que se va a hacer una manifestación, sale un comunicado o empiezan a trabajar el tema del manejo de las crisis para evitar que la gente salga a las calles. Pero yo quiero que analicemos también qué sucedió con los principales activistas de la Plaza de la Bandera. Los principales activistas se dividen en dos: quienes estuvieron de manera genuina y quienes empezaron de manera activa en las redes sociales. O sea, no fue que dijeron vamos a reunirnos, no, empezaron a hacer un trabajo en las redes sociales, inclusive fue hasta hostil en cierto sentido, porque se iban a lo personal, empezaron ataques y se creó una comunidad, se creó una nube de personas indignadas por determinadas situaciones en donde se iban a lo personal, tocaban temas que a otros les afectaba y fueron creando comunidades que se terminaron reuniendo en la Plaza de la Bandera. Importante. ¿Quiénes crearon esas comunidades? Aquí tenemos personas que de manera genuina se integraron a los líderes principales, que hoy son funcionarios actualmente, que hoy tienen una posición, que hoy tienen una publicidad o que hoy forman parte del órgano estatal. Entonces, ¿qué provocó eso? Que la gente de buena voluntad que quiera apoyar una causa tenga miedo de sentirse usado, de poder apoyar una causa, y que ya luego esa persona a quien ellos vean como un líder, como un activista, quiera beneficiarse o simplemente esté buscando una posición en la administración pública. En la administración pública. Entonces, como fue beneficioso también la manera en que muchas personas, que responsablemente lo digo de manera arribista, ¿no? De manera arribista, aprovecharon la oportunidad y abusaron de la confianza de las personas que en cierto sentido apoyaron esa causa, han provocado que la gente tenga miedo de manifestarse. Entonces, ¿qué han hecho? Se han creado las comunidades digitales. Entonces ya la gente, por eso es que expresa sus puntos de vista a través de las redes sociales. Pero al fin y al cabo, yo lo que creo es que se necesita gente que de manera genuina defienda causas. Defienda causas en las que cree, para que quienes crean en esa causa sí puedan manifestarse, no por un interés
individual, sino por un interés colectivo. Yo ahí sí sumaría que uno de los principales temores que hay en este tipo de activismos es la desinformación. Y es que en muchas ocasiones una causa que empieza siendo genuina, precisamente por ese tema de la desinformación, comienza a tergiversarse y al final lo termina peleando sin saber por qué tú estás peleando. Yo siento que en su momento con lo relativo a la Plaza de la Bandera se llegó a dar eso. Al inicio, todo el mundo que se presentó fue por una pregunta particular. ¿Por qué se cancelaron las elecciones? Y ya con el tiempo, cada quien fue utilizando a la Plaza de la Bandera como una especie de canasto basurero, en donde cualquier tipo de queja que tenía sobre el gobierno comenzó a lanzarla ahí. Y al final el mensaje inicial terminó desdibujándose. Eso también lo podemos ver con muchas causas que se han dado en el presente. Pasó, por ejemplo, cuando un partido, no voy a decir cuál, se presentó ante el Ministerio Público, ante la Procuraduría, para exigir un sinnúmero de quejas que no ameritaban al caso. En este momento se estaba hablando, era, por ejemplo, las medidas de coerción que se impusieron contra los miembros del caso Senasa, los imputados del caso Senasa, y fueron ante el Ministerio Público para criticar el tema de que se dio una medida de coerción que no era la que se buscaba, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un tema de desinformación jurídica, por decir algo, y eso hace que las personas, en lugar de buscar justicia o se manifiesten legítimamente por una causa, simplemente se quejen sin saber el norte que se está persiguiendo durante X manifestación. A veces se puede sentir que tú simplemente estás peleando porque quieres pelear. Pero eso pasa cuando no hay un mensaje claro, precisamente por esa desinformación. No, y muchas veces uno se queja, porque uno está en su derecho completamente de quejarse, pero uno no se une, porque uno sabe, y uno tiene una percepción de que nada va a cambiar. Uno Claro. tiene una ¿De qué percepción te vamos a? fuerte. Pesimista. De que, sí, pesimismo, un pesimismo, ¿cómo es? Colectivo. Internalizado colectivamente. O sea, es una cosa que tú dices, yo me quejo. Nosotros nos vivimos quejando, literalmente. Sí, yo le iba a decir algo. Nos Lo que vivimos quejando y creemos que algo va a cambiar. Sí, no, lo que está pasando con el tránsito aquí actualmente es para la gente tirarse la cara. Claro. O sea, nosotros todavía es de la fecha que pese al caos que han pasado en las últimas semanas, los abusos que nosotros estamos viviendo, nadie ha dicho vamos a Sí, pero pensar, vamos a reunirnos para pensar en un plan. Pero es que para nadie poder puede con solucionar los padres de familia, pero manita. pero es que nadie quiere tampoco asumir una causa sola. Miren, No, pero tenemos hay el tema eléctrico, tenemos el tema de la reforma fiscal en su momento que se dio, tenemos los sacrificios que Del dijeron que gobierno. teníamos que hacer por el tema de la guerra en Oriente. Tenemos el tema del tránsito, tenemos el tema de la falta de indexación por inflación de los salarios. Yo solamente estoy rescatando 6 temas, mal contados, y son los que me llegan a la cabeza en este momento. Me dio depresión todos esos temas. Y creo que ninguno de esos temas han generado una manifestación real y efectiva. Lo más que yo sé que escaló dentro de todo eso fue el tema de lo relativo a la reforma fiscal y fue algo que se dio de manera controlada en el Congreso. Después de eso no prosperó. Yo te puedo poner un ejemplo de una manifestación que tuvo cierto nivel de impacto con el tema del jardín botánico, cuando se estaba hablando del Claro, tema de, claro. que de disminuir como cierta cantidad de jardín botánico para incrementar las vías de transporte terrestre. Ahí hubo cierto nivel de manifestaciones, tanto así que el gobierno tuvo que dar un comunicado y dar informaciones dentro del jardín botánico a los días siguientes de qué era lo que se iba a hacer en realidad. Es un buen Sí, ejemplo. No, voy a es un buen decir ejemplo algo. de algo que sí se ha podido materializar. Yo diría Sí, pero- que las manifestaciones aquí son como los dentistas que recomiendan a Colgate, pero a la inversa. Si 9 de cada 10 recomiendan Colgate, 1 de cada 10 manifestaciones sí comienzan a Sí, tener perfecto. valor. Sí, mira, y te voy a decir algo, todo date un día. O sea, Todo date ustedes un día. hablaban sobre el hartazgo. Señores, nosotros estamos llegando a un nivel, los ciudadanos, en donde tenemos en juego nuestra economía, por ende afecta a nuestra salud mental, un tema de seguridad. O sea, ya va a llegar un punto en donde los ciudadanos no vamos a tener otra opción que volver a agruparnos y volver a salir a las calles a exigir que mínimamente se mejoren nuestras condiciones Nuestra de vida. dignidad o humana. o que se nos garantice por lo menos cosas fundamentales. Y también voy a rescatar algo que dijo Carla al principio, el poder que tienen las redes sociales en ese tipo de movimientos. Claro. ¿A qué voy con eso? Fijémonos a nivel mundial que muchas de las grandes protestas que han habido en los últimos 15 años ha sido a través de redes sociales que han logrado organizarse. La primavera árabe, que eso compone a todos esos países, que son Egipto, Libia, Túnez, Siria, empezaron su protesta a través de hartazgo que estaban demostrando los ciudadanos en redes sociales de que, señores,
no nos gusta cómo está manejando el gobierno ciertos aspectos. O el caso más reciente, que lo hemos visto mucho en la noticia, el caso de Nepal, que fue por un tema también de regularizar el uso del Internet, y eso hizo que apareciera ese estallido social, que Y se los volvió jóvenes. un meme viral en todos los sentidos. En República Dominicana, ¿qué nos sucede con el tema de las protestas? Sucede que muchas veces, como nos gusta el tema de la inmediatez, que si la protesta debe de ser multitudinaria de la noche a la mañana, y no es así. Todo movimiento social, cívico, que quiera exigir derechos, debe de empezar primero organizándose poco a poco, hasta darse ese punto de ebullición, que ya logra ser un grupo bien Claro. amplio, que puede exigir de una manera colectiva en diferentes ciudades. Y que todos saben por qué estamos luchando. Exactamente. Cosa que muchas veces no pasa, porque cuando empieza como una lucha social, hay 3 que tienen el plan original y luego se añaden 10 que tienen otro plan, que puede ser uno político, puede ser uno económico, que al final logra tergiversar muchas veces el mensaje inicial. Claro, que pero incluso- no, pero eso no se puede controlar. Y teniendo en cuenta que también el gobierno va de fly con los partidos de oposición. Claro, pero Con la también yo situación diría- actual, los partidos de oposición lo llevan, llevan al gobierno Claro. suave. Pero yo diría algo que de hecho puede servir para ver por qué es un problema a veces cuando se tergiversa la información, que se ve este tipo de manifestaciones. Cuando se comienza a prostituir el mensaje inicial, a quien tú le estás exigiendo no sabe ni siquiera por qué tú le estás peleando. Por ejemplo, en ese mismo tema de la Plaza de la Bandera, inició, como dije, por un tema de saber qué fue lo que pasó con esas elecciones fallidas. Pero se dieron tantos temas aledaños, se politizó, se cualquierizó, se barrializó, etcétera, 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 que llevó a un punto en el que a quien se le estaba exigiendo la demanda, por así decirlo, no sabía ni siquiera qué responder. Y se dan muchas otras situaciones. Entonces, por eso es que es bueno, es verdad que es difícil de controlar el pensamiento de muchas personas, pero cuando hay una estructura organizativa que sabe distribuir las informaciones, o que por lo menos hace el mínimo esfuerzo para lo propio, se puede hacer una verdadera manifestación. Porque bien dice el refrán, el que mucho abarca poco aprieta. Tú no puedes decir tanto en un solo mensaje, porque se pierde al final del día el mensaje que tú quieres transmitir de manera inicial. No, y adicionalmente también yo creo que nos ha afectado mucho el hecho de nosotros montarnos en ola, de que un tema tumbe otro, Claro. de que esto es lo que está de moda, esto yo me uno, de que ok, la gente se está reuniendo, a esto es que yo me voy a unir, ¿no? Y muchas veces nosotros ni siquiera definimos cuáles son nuestras causas, que era lo que básicamente decía George. Yo creo que algo muy importante a destacar es que evidentemente el activismo post-pandemia y desde hace un tiempo para acá, no solamente post-pandemia, porque obviamente esas actividades, por ejemplo, lo de la Plaza de la Bandera, evidentemente, no hubiese llegado a tantas personas si las redes no hubiesen estado ahí. Claro. Entonces, post-pandemia, obviamente, con el tema del encierro y todo eso, las redes cogieron mucha fuerza y es verdad que ahora tenemos más acceso. Esto también ayudó a amplificar la participación ciudadana, porque algunos que no están aquí, que están en la diáspora, que están en provincias quizá muy lejos, que no pueden trasladarse quizá a un movimiento, pues estas herramientas nos hacen estar más cerca y nos brindan una cercanía a la distancia. Sin embargo, a veces no creemos que esto es suficiente, esto no sustituye a la participación. Y estas causas que se viralizan en 24 horas, así mismo se desbaratan si no hay liderazgo, si no hay estrategia, si no hay unión, si no hay objetivos claros de qué queremos lograr con estas causas que estamos promoviendo. Entonces, es una contraposición, vamos a decir, un poco interesante, porque al final uno cree que uno está aportando y uno aporta a que la información se divulgue, pero no estamos aportando una solución real a esas causas que nos están Apretar. Como Claro. siempre hago ahí en la heridita. Y también investigarle a las olas que nosotros montamos, porque muchas veces, señores, se crea indignación y se crean movimientos en redes sociales de noticias que ni siquiera son ciertas. ¿Tú sabes qué me parece interesante de eso? Yeah. Se está acabando el tiempo, pero me parece súper interesante el tema de lo Terian. Sí, claro. La gente, Networking, por no, ejemplo. pero espérate, la gente creó Sí, no está una Loterian, por percepción. cierto. La gente creó una percepción tan grande de que Loterian. Señores, ustedes salieron a la calle y ustedes encontraron una cosa así. No. Sí. Pero Eso fue una percepción de las redes sociales. Sí, Tú te pero- lo habías No, encontrado yo me en encontré- una. yo me Eso encontré no. tres. Sí, pero eso Loco, también se da pero, mucho. Tú De tanto hacemos que te lo emails, vendieron, ¿verdad? tiene que ver a cada Sí, uno pero en te voy a una decir esquina. algo. También hay que analizar el tema de las estrategias. También se están utilizando el mantener a la gente entretenida en Pa' cosas divariar. como eso, claro, totalmente, para que los temas que realmente son importantes nosotros no desviemos. Claro que está
estaba es pasando en lamentable. febrero. Ajá. Estaban pasando muchísimas reformas importantes, préstamos Señores, del relevantes. Congreso, bien, gracias. No, y claro, nosotros pendientes a trabajando los solo, Terian, a no sé exacto. qué, no sé Literal- cuánto, que sí. Literalmente la guía del gobierno es el libro 1984 de Orwell. Tal cual, literalmente. Ay, quería hacer la referencia. Miren, yo creo que nosotros podemos estar de acuerdo con algo. Las manifestaciones son importantes. ¿Por qué? Porque eso nos sirve para poder presentarle al gobierno o al Estado cuáles son nuestras quejas, cuáles son las cosas que a nosotros nos generan un apremio y que necesitamos que se resuelva. Lo que sí es que, por un lado, tenemos que cuidar el mensaje que estamos tratando de transmitir durante las mismas, y por otro lado, y más importante todavía, como bien dijo Carla, esto no es algo que pasa un día, esto es algo que tiene que hacerse constante. Vamos a ponerlo de la forma más fácil. Usted tiene una pareja y usted le dice a su pareja que necesita que cambie algo. Usted sabe que eso no va a pasar de la noche a la mañana. Eso es algo de transformación constante. En este caso pasa exactamente lo mismo. No es solamente mandar un mensaje, no es solamente publicar una historia, no es solamente dar repost a una queja o una información. No es solamente presentarse en una sola manifestación. Es darle seguimiento constante hasta que esa situación que la agrava, que ese interés general para todos, deje de ser una turbación para usted. Entonces, por eso es bueno que se sepa realmente cuál es el objetivo de una manifestación y perseguirlo hasta que se concretice. A mí me gustaría pues cerrar este capítulo diciéndoles que la lucha no desapareció después de la pandemia, sino que cambió de escenario. Ahora lo importante es enfocarnos en que las pantallas no sustituyan el esfuerzo real y hacernos una pregunta muy importante de que si hemos sustituido, o sea, o estamos cambiando, quizás aprendimos a sentirnos comprometidos sin sentir el costo real del compromiso con las causas. Esa es una pregunta que yo dejo ahí. Ustedes dirán. ¿Valor? Contrástenla. Mejor forma de ahí no hay para cerrar. Esa pregunta es la que queremos que ustedes respondan en los comentarios. ¿Por qué esto es contraste? ¿Dónde la realidad? Es comparada. En Contraste RD creemos en el poder de las ideas y en la importancia de generar conversaciones que sumen valor. Queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad en Patreon, donde tendrás acceso a contenido exclusivo, podrás participar en decisiones sobre futuros temas y encuentros exclusivos con invitados especiales. Te esperamos.